En el día de hoy, queridos amigos, vamos a abordar un interesante caso, el caso de María, madre de Albertito, que muere ahogado en el río donde trabajaban sus padres en un establecimiento agropecuario. Pero vamos a abordarlo especialmente por la poderosísima psoriasis que tiene su madre, María, desde otro momento crucial de su historia. Como habíamos relatado antes en el caso de Albertito, hijo de María, fallece ahogado en el establecimiento agropecuario donde sus padres trabajaban a la edad de 13 años. Miren cómo son las cosas, la perfección que nos rodea y que los oscuros siempre intentan que no la veamos y que permanezcamos pendientes de las casualidades, algo que no existe en la vida. Miren lo que sucede. Albertito fallece, obviamente, pero como le habíamos contado, se llamaba Mario Alberto, igual que su abuelo, y falleció en condiciones similares a las de su abuelo, también Mario Alberto. Pero miren lo que les digo, su madre está casada con el hijo de su abuelo y padre de Albertito, también Mario, pero no Alberto, solo Mario. Ahora vean lo que sucede. Esto es muy poderoso porque 15 años después de la muerte de Albertito, el padre de María, el otro abuelo de Albertito, es internado con una obstrucción intestinal el mismo día del cumpleaños del padre y también del abuelo de Albertito, del otro lado, del lado paterno. Ambos cumplían el mismo día, padre y abuelo, Mario Alberto y Alberto, cumplían el mismo día, pero no por casualidad ese día es internado el padre de María con una obstrucción intestinal muy poderosa que poco menos de un mes después lo lleva a la muerte. La obstrucción intestinal tenemos problemas grandes y complejos que no podemos terminar de digerir y sobre todo de eliminar, porque es una obstrucción intestinal a nivel del colon que no me permite sacar la mierda de mi vida para afuera, eliminarla definitivamente. Pero para que a su hija María le quede claro, su padre, que es internado un 19 del mes anterior a su muerte, el día del cumpleaños del padre de Albertito y de su abuelo paterno, muere el 13 del mes siguiente,
15 años después de la muerte de Albertito, quien tenía 13 años cuando murió. De esta forma, la conciencia del otro abuelo de Albertito intenta mostrarle a su hija, pero también madre, miren lo que les digo, porque su hija es doble cuántica de su madre, exacta, intenta mostrarle que el dilema del que padecía Albertito provenía de la otra familia, provenía de Mario Alberto, y que era muy complejo. Para esto, como les decimos, el padre de María cae internado exactamente el día del padre y el abuelo de Albertito y muere poco menos de un mes después, el día 13 exactamente, señalando los 13 años que tenía su nieto al morir. Pero la historia no termina acá, en la medida de que 9 meses exactos, porque todo se maneja en la vida con estas cifras, con las cifras que tienen que ver con nuestra concepción, nuestro nacimiento y la muerte, los 3 estados de pase en la vida, los 3 estados importantes en donde cambiamos de un estado a otro. 9 meses después de la muerte de este buen señor, fallece su esposa. Exactamente 9 meses después, también el día 13, señalando que su nieto de 13 años murió por los problemas de la otra familia, que si ustedes escuchan el mensaje anterior referido a Albertito, lo habrán entendido perfectamente. Pero el problema es muy grande para María, quien encuentra de las peores cosas que ha vivido en la vida, las peores, lisa y llanamente, la muerte de su hijo, como dijo, de mi hijo, y la muerte de mi viejo, que también termina en jo, igual que el hijo, y el viejo, el padre y el hijo. Pero llamándose ella como su abuela paterna, obviamente al morir su padre estaba presenciando la muerte de su hijo nuevamente, algo extremadamente doloroso para lo que nadie está preparado en la vida. Sí estamos preparados para la muerte de nuestros padres, hasta de nuestros pares, en lo que a la edad se refiere, pero nunca jamás para la muerte de un hijo, en la medida de que eso va en contra de las reglas de la vida. Se supone que los hijos mueren mucho después que los padres y que los padres no deben estar presentes ante la muerte de los hijos porque ya debieran haber fallecido para no tener que transitar esta terrible tristeza. Pero vean cómo es, habiendo María ya transitado la muerte de su hijo por ahogamiento y
enormemente cargada con aquella muerte que ella atribuía a que no se había ocupado demasiado de su hijo de 13 años. María afronta de una forma totalmente diferente la enfermedad de su padre y se planta al lado de él a cuidarlo desde el primer día que lo internan, pese a que la gente en su trabajo, los dueños del establecimiento agropecuario donde trabajaba, le dicen que no puede tomarse más que unos pocos días. Con los recuerdos de su hijo que ella consideraba había muerto porque ella no se había ocupado demasiado de él, ella les dice tranquilamente que la despidan si quieren, pero que ella no se va a mover de al lado de su padre para todos, pero para ella, su hijo, hasta que salga del sanatorio de la forma que salga. Pero el gran tema es que en el momento en que ella ingresa al sanatorio a cuidar a su padre, le aparece una eczema inicialmente en una de sus manos, que después se agranda enormemente, y les recuerdo que las manos tienen que ver con papá, pero que este hombre que tenía delante era su padre, pero también su hijo, en la medida de que ella se llamaba como su abuela paterna. Empieza exactamente el día que ella se interna, poco menos, con su padre para cuidarlo cuando lo internan de urgencia, el día de el cumpleaños de su esposo y de su suegro. Esa eczema, que no era tal, que era una psoriasis, se extiende por todo su cuerpo hasta el día de hoy, cuando comienza la sanación al comprender por qué genera esa psoriasis. La psoriasis siempre es exactamente lo mismo. Es una separación muy poderosa. Pero que nos quede claro que la principal decodificación de la psoriasis es cuando yo me encuentro ante la presencia simultánea de dos conflictos de separación muy poderosos y que están activos. Allí yo tengo reparación en la piel de la ulceración que produzco, pero vuelvo a separarme. Es muy complejo de entender porque el cerebro en fase activa ulcera, pero por el otro lado, en fase de reparación, está rellenando con nueva piel el lugar donde acaba de caer la piel muerta. Es sentirse separado de forma muy poderosa, un conflicto de identidad. La separación doble, que es muy compleja
y de la psoriasis gigante, conflicto de dos separaciones totales y definitivas con alguien realmente muy importante para este caso. Y entonces la psoriasis se da en todo el cuerpo. A menudo cuando entendemos una de las dos, la psoriasis comienza a terminar. Pero en este caso María se había separado brutalmente primero de su hijo pequeño en esta vida y después de su padre, su hijo de la anterior. Gracias, gracias, gracias.